Bien, bienvenidos a los que ya están y a los que van a llegar. Vamos a comenzar la serie Predestinado para cuestionarme la predestinación. ¿Okay? Esto va a ser un poquito aburrido para algunos, para otros va a ser interesante, pero vamos a estar hablando de muchos conceptos. No pretendo ser muy académico, no estoy haciendo una tesis doctoral, sencillamente es mi estudio, mis investigaciones a través de los años, y pues voy a compartir con ustedes por qué yo me cuestiono la predestinación. ¿Okay? Así que vamos a proceder a la introducción en esta noche. Y empezamos. No es mi intención hacer que ningún calvinista deje de creer en su calvinismo. ¿Okay? Juan Calvino fue uno de los grandes reformadores, para mí la mente más brillante de la reforma. Y él a sus 27 años creo que fue, ya había hecho las instituciones de la iglesia cristiana. Un clásico de la literatura de la reforma. Y ahí él pues básicamente construye toda su teología de una forma muy brillante, muy organizada. Lutero no era tan organizado, Melanchthon, los demás pues, o sea, ninguno en realidad compite a la hora de lo académico para construir teología. Eran tiempos muy turbulentos políticamente hablando. Ellos estaban no solo luchando contra la contrarreforma de la Inquisición y el poder político de la Iglesia Católica, sino que también estaban en medio de una vorágine que se desata política, porque la reforma pues no solo es el avivamiento que surge porque la Biblia cae en manos de la gente, coincide con la invención de la imprenta, y entonces la Biblia, los escritos de Lutero, pues caen en manos del pueblo, de todo el mundo. Se empieza a traducir la Biblia en todos los idiomas. La Iglesia Católica está tratando de contener esto, pero se le hizo tarde, ¿no? Y clandestinamente, pues la Biblia y los escritos de los reformadores empiezan a llegar a manos de todo el mundo. Entonces, no solo hay un avivamiento religioso, hay un avivamiento educativo, porque la gente empieza a leer gracias a la imprenta. Pero entonces también todos los príncipes, toda la gente que quiere de alguna manera o que están buscando una razón para romper con la hegemonía de la Iglesia Católica Romana, pues aprovechan. Entonces, pues la reforma es una mezcla de conflictos religiosos, conflictos políticos, conflictos sociales. ¿Okay? Y más adelante, en el 1650, comienza la pequeña edad de hielo en Europa, que eso trae más crisis. O sea, aparte de todas las guerras religiosas que están ocurriendo, va a venir el hambre. ¿Okay? Bueno, pues entonces los reformadores están en medio de todo esto haciendo teología. Y obviamente la reforma no fue todo. La reforma solamente pues, nos devuelve la autoridad de la escritura, la soteriología, o sea, la teología de la salvación, pues eso fue el avance principal. Pero como vimos en el estudio pasado, en escatología la reforma se quedó amilenialista, en el simbolismo, interpretando la profecía simbólicamente, y no adelantaron nada, absolutamente nada. En cuanto al Espíritu Santo, pues la reforma prácticamente no aporta nada tampoco. Así que estas cosas van a venir después, estos desarrollos. Y entonces, pues resulta que ese Juan Calvino, en medio de todo esto, pues la obra más prominente es la de Juan Calvino. Pero Juan Calvino y la mayoría de los reformadores en su momento establecen que la salvación está predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y se basa y se fundamenta en el decreto absoluto. Dios decretó. Y claro, pues entonces pues lo fundamentan en la Biblia, porque todo lo que los reformadores establecían, proponían, pues era fundamentado en la Escritura, contrario a y en contraste con los católicos, en la Iglesia Católica, donde todo se establecía por una orden del Papa, un decreto del Papa. Pues entonces, el calvinismo, pues básicamente se va a caracterizar, entre otras, ¿verdad?, otras doctrinas que no vienen al caso,
que la salvación está predestinada desde antes de la fundación del mundo. Dios escogió quién se salva y quién se pierde. Básicamente eso es lo que vamos a estar discutiendo aquí. En aquel momento, pues Erasmo, que fue uno de los que ayuda a compilar, a juntar todos los escritos griegos para ayudar a hacer las traducciones que se estaban haciendo de la Biblia en aquellos momentos, y Luis de Molina, en España, son los que cuestionan este asunto de la predestinación. En la historia de la Iglesia, el primero que propone esto es Agustín. Y Agustín lo propone porque esto lo vamos a ver más cuando estudiemos la historia de la predestinación. Pero para que tengan idea, Agustín pues es el primero que propone la predestinación, pero esa discusión se quedó. Esto no era una discusión en el tiempo apostólico, ¿okay? No es un issue que se ventila en el Nuevo Testamento, ¿okay? Sino que hay unas declaraciones sobre la elección, hay unas declaraciones sobre el conocimiento de Dios, y hay unas declaraciones de cosas que Dios predestina, y de ahí es que se fundamenta cuando surge la Reforma, siglo XV, es que vuelve otra vez la discusión de la predestinación, ¿okay? Más adelante, pues entonces, varios movimientos, especialmente los wesleyanos, por ejemplo, y todos los movimientos misioneros que surgen después del siglo XVII y XVIII, pues varios de ellos siguen lo que se llama la teología de Arminio, que es quien intenta de enfrentar de una forma sistemática el calvinismo, la predestinación de Calvino, la estructura teológica de Calvino. Pero no tiene éxito, primero porque Arminio para mí era un chapucero, y segundo, trató de enfrentar el calvinismo en los términos del calvinismo. O sea, nosotros no podemos pretender contradecir el calvinismo aceptando las definiciones de Calvino. Nosotros tenemos que ir a la palabra a ver si todas esas definiciones de Calvino se sustentan en la palabra, y entonces comenzamos el debate. Pero lamentablemente todo el mundo entra en el tejeno que escogen los calvinistas para debatir. Y obviamente pues eso le pasó a Arminio. Aparte de eso, el concilio de Dort, que es donde Arminio expone, se negó a darle la razón en alguna cosa a Arminio por cuestiones políticas, y esto lo discute Justo González en su Historia de la Iglesia. Inglaterra dependía para su comercio del comercio allá con los Países Bajos y Suiza, donde estaban entronizados el gobierno calvinista. Déjenme decirles que el calvinismo prosperó porque los calvinistas entran en el gobierno. Los gobiernos se hacen calvinistas. La mayoría de las naciones del norte de Europa aceptan la reforma, acogen la reforma y obviamente acogen el calvinismo. Y pues autoritariamente cometen muchos de los abusos y excesos que cometió la Iglesia Católica cuando dominaba o donde dominaba en ese momento. Y lamentablemente pues cuestionarse el calvinismo pues no era políticamente correcto, como dicen hoy en día, politically correct. Y obviamente el concilio de Dort falla en contra de Arminio por esas mismas cuestiones, beneficios políticos, ventajas políticas. No se desvía ir en contra de lo que los gobiernos calvinistas establecían. Por eso lo discute Justo González en su Historia de la Iglesia. Si pueden conseguirla, la pueden bajar en PDF gratis, y también pueden bajar de Justo González la Historia del Pensamiento Cristiano, ¿ok? Bueno, pues ese es el calvinismo, ¿ok? Entonces, la gente que cree en el calvinismo, pues no es mi intención hacer que ninguna de esas personas que creen en el calvinismo, estos hermanos nuestros que creen en el calvinismo, deje de creer en su calvinismo. Este estudio no va dirigido a ellos. Va dirigido a los hermanos evangélicos que leyeron la Biblia varias veces sin la influencia calvinista y nunca se les ocurrió que su salvación fuera decretada desde antes de la fundación del mundo y que de otra manera nunca hubieran conocido al Señor. ¿Okay? Son los que en un momento se dieron cuenta que su vida no tenía sentido y de alguna manera Dios se les mostró en la persona de Jesucristo. Fueron convencidos de su pecado, se arrepintieron, creyeron, nacieron de nuevo
y todo el mundo a su alrededor se dio cuenta de su transformación. Compartieron su experiencia con otro y se repitió la transformación en otro. Esa fue mi experiencia, por ejemplo. Viven agradecidos de que Dios vio su incapacidad para librarse del pecado que los esclavizaba y envió a Jesucristo a morir por sus pecados, y con tan solo creer en ese regalo fueron libertados. Pero entonces aparece un calvinista proselitista y militante, y algunos javiosos, que le presenta el gran misterio de Dios, entre comillas lo pongo, para convencerlo que su experiencia está errónea. El haberse arrepentido y el haber decidido creer en la oferta de Dios no tuvo nada que ver con su decisión, pues nunca fue su decisión, sino que todo fue un acto soberano, unilateral y preparado de antemano desde antes de la fundación del mundo por Dios. En otras palabras, no fue tu decisión, no fue tu arrepentimiento, no es tu amor por Dios, etc. Todo fue dictado por Dios, que decretó que tú te salvaras y preparó todo el libreto para que tú lo actuaras, y todo para la gloria y honra de la sabiduría de Dios. Y todo este esquema no presenta ningún problema si lo aceptas. El problema es si lo cuestionas, pues has leído en la Biblia muchos textos que no lo describen de esa manera. El problema es cuando preguntas cómo es que Dios salvó a unos y no a todos. El problema es cuando tú preguntas cómo un Dios de amor amó a algunos y a otros no. El problema es cuando a ti te parece que Dios es el autor del mal, pues creó a algunos que pecaran y después los condena. El problema es cuando cuestionas por qué, si sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué le puso el árbol del bien y del mal? ¿Y por qué permitió que la serpiente los incitara a pecar? El problema es cuando preguntas por qué no hizo al hombre a prueba de pecado y se hubiera economizado todo este drama. Y así hay cientos de textos y preguntas que surgen inevitablemente en los evangélicos que leen la Biblia. Y la explicación calvinista de la salvación les crea más preguntas que respuestas. Ese es el issue, ese es el problema. El problema se agrava cuando estos calvinistas, proselitistas y militantes, porque a algunos calvinistas no les importa para nada si hay evangélicos que no son calvinistas. No, o sea, eso no les preocupa, no les quita el sueño de ninguna manera. El problema se agrava cuando estos calvinistas proselitistas y militantes te tratan como que eres incrédulo, ignorante, no eres suficiente educado en la teología, eres irreverente o no eres suficientemente humilde para aceptar los decretos de Dios. Eres un sinergista que buscas restarle gloria a Dios al querer usurparle parte de su gloria al adjudicarte algún valor o participación en tu salvación. Eres un atrevido al tratar de descifrar los misterios de Dios o cuestionar su soberanía, y otras descripciones en las cuales quedas menos cristiano que ellos, menos educado que ellos, menos comprometido que ellos, menos espiritual que ellos. Pero no te tienes que preocupar, pues si eres elegido te salvas como quieras. El problema sigue siendo que no crees como ellos creen. ¿Ves? O sea, yo no tengo ningún problema en que haya calvinistas, pero hay calvinistas que tienen problemas en que yo me cuestione el calvinismo. Ahí es que está el problema. Para esos hermanos que han sido acosados, coercionados, abusados, acusados y que han sufrido rechazo o menosprecio, o que tienen dudas sobre su experiencia o confusión en cuanto a cómo se interpreta la Biblia, es que comparto esta serie de estudios. Como dije al principio, no me interesa sacarle a ningún calvinista de su convicción. No me importa. La salvación está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, que tiene al Hijo tiene la vida, punto.
Yo aprendí a respetar las convicciones de mis hermanos, por más erróneos que yo crea que se encuentren. Creo firmemente en la libertad del individuo, tan firme que defiendo la libertad de cada uno en irse al infierno si quieren. Dios no le suplica, yo tampoco. Entiendo que cada uno construye las convicciones que le son suficientes para mantener su relación con Dios y ayudarlos a perseverar. Cada uno adopta las prácticas, ritos y reglas que le convencen de que está en la voluntad de Dios. Estarán errados, pero no me toca a mí corregirlos. Si se acercan para que los corrija, pues los disipulo. Si no, respeto. Hay hermanos que perseveran con corbata y gabán y yo los respeto. Hay hermanas que perseveran con patas pelúas, falda y moño y yo los respeto. Hay gente que persevera en sábado y yo los respeto. Hay gente que son legalistas y si les quitas el legalismo se pierden. No saben perseverar sin su legalismo. Pero, de la misma manera, respeto al que necesita seguridad de salvación, ya sea calvinista o salvo siempre salvo. Pero también exijo respeto para los que no necesitamos una doctrina de seguridad de salvación y creemos que Dios dejó en manos de cada uno obedecer y perseverar. Y digo que necesitan seguridad de salvación, pues su entendimiento de la salvación, gracia, justificación, espiritualidad, tengo dos errores aquí, entiendo. Que necesitan seguridad de salvación, pues su entendimiento de la salvación, gracia, justificación, espiritualidad, santificación, etc. No les permite verse en una relación permanente con el Señor, a pesar de su carnalidad y el pecado en sus miembros. Básicamente ese era el conflicto que tenía Agustín. Él no podía, no sabía cómo bregar con su carne, con su pecado, con el mal en sus miembros. Y por eso tiene que concluir que Dios lo tiene que salvar. Como si Dios salvara gente perfecta. Esa era la creencia de los fariseos. Agustín no entendía, y muchos cristianos no entienden hoy en día, que Dios no te salva porque tú eres perfecto. Dios te salva porque tú aceptas la perfección de Jesucristo. Aceptas que fue el sacrificio perfecto por tus pecados. Y por eso en Primera de Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Por eso en Primera de Juan dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos, no problem, no problem, vamos a pecar, vamos a pecar. Acuérdate que en el momento que tú creas que ya no pecas y eres perfecto, ya ahí estás pecando. Por eso es que tiene que ser por la gracia y esa gracia se activa con tu fe. Ese es el plan de salvación, bien sencillito. Y Dios lo hizo así para que, a prueba de bruto, como dicen. ¿Ves? Porque no todo el mundo es inteligente. Ahora, Dios no hizo la salvación a prueba de incrédulos. Tienes que creer para que la gracia se manifieste en tu vida. ¿Ok? Así que hay personas que tienen ese conflicto y entonces necesitan que le aseguren que no pase lo que pase. ¿Verdad? Si no llegan, si, como dicen en Filipenses, Dios no completa, no perfecciona la obra para el día de Cristo, me chavé. O sea, hay gente que tiene ese problema, viven con esa duda. Y pues necesitan una doctrina de seguridad y salvación, necesitan que les aseguren. Tú sabes, como que, ¿sabes? Pues mira, yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Y entiendo que tú seas calvinista y entiendo que tú seas salvo siempre salvo. Y yo lo respeto. Te apoyo y te bendigo. Y no es mi intención cambiarte. ¿Ves? Pero exijo el mismo respeto y la misma consideración para mí y para los que, el resto de mis hermanos que no necesitan una doctrina de seguridad de salvación.
¿Okay? Que hay gente al lado de acá que viven con el miedo de perder su salvación, que viven convirtiéndose todos los días porque creen que si pecaron ayer y no se arrepienten, que eso es cierto, si tú pecaste te tienes que arrepentir, pero creen que, ay, Dios mío, si Cristo viene ahora me quedo. O sea, pues, hay gente que vive con eso, es cierto, hay gente que son manipulados con eso, hay gente que son atormentados con eso es cierto, pero la solución a eso no es el calvinismo, no es la doctrina de salvo siempre salvo, porque yo he resuelto ese problema en mi vida sin necesidad de ser calvinista y sin necesidad de la doctrina de salvo siempre salvo. Así que en esta serie voy a compartir los argumentos que me llevan a cuestionarme la predestinación incondicional y por extensión la tan mal interpretada seguridad de salvación. Mis estudios en 47 años me han permitido haber sido usado por Dios antes de apartarme y me han permitido reconciliarme y volver a servirle sin tener que recurrir a la explicación calvinista o de salvo siempre salvo. Me han permitido nunca ser intimidado por los soberanistas proselitistas y militantes y nunca ser seducido por el glamour de tener la teología más elevada que gozan los privilegiados hermanos iluminados con el calvinismo o salvo siempre salvo. Entonces, a través de los años he tenido discusiones con ambos bandos y nunca llegamos a nada, pues ellos escogen el campo de batalla, escogen los textos, las preguntas y el privilegio de refugiarse en los misterios de Dios cuando se dan con un argumento que no pueden refutar. Aquí, como es mi página y mi estudio, yo escojo el campo de batalla y las reglas del juego. Voy a definir las cosas como se definen racionalmente y como los define la Biblia, no como las define Calvino, o ningún reformador, o ningún gran siervo de Dios, Gigi Ávila. Hay textos que apoyan el calvinismo que no puedo refutar. Lo admito desde ya. Pero cuando al final comparemos la cantidad de los que se pueden refutar con los que no, veremos que la predestinación no tiene la mayoría de la prueba a su favor. Lo otro que voy a utilizar es honestidad intelectual. Me refiero a que en cada argumento discutido voy a presentar las consecuencias de cada conclusión, algo de lo cual huyen los proponentes de la predestinación incondicional en los debates. Por ejemplo, no es honestidad intelectual defender que Dios es responsable de los que escoge para salvación, pero no tiene nada que ver con los que se pierden. Eso es absurdo, irracional y puede rayar en lo ridículo. Voy a tratar un argumento a la vez, aunque hay aspectos de un argumento que se entrelazan con otros. Pero cada uno será estudiado aparte. Esto tiene que ser así, pues una de las cosas que ocurre cuando debates con calvinistas es que quieren discutir varios argumentos a la vez. Como no aceptan que le ganes ni uno, por eso no me interesa invitarlos a ver este estudio. Esto es para los que quieren estar seguros de que el calvinismo y salvo siempre salvo son doctrinas cuestionables. Eso es todo. Se pueden cuestionar. No estoy diciendo que están incorrectos, que hay que rechazarlo. Y como dije al principio, yo respeto al calvinista, respeto al salvo siempre salvo, pero exijo el mismo respeto y la misma dignidad. Y aquí pues sencillamente lo que voy a presentar es las cosas que a través de los años, que básicamente desde un principio, o sea, yo crecí salvo siempre salvo, yo crecí bautista. Y lo que yo escuchaba en la iglesia bautista es salvo siempre salvo. No exactamente en los términos que la doctrina ha cogido auge décadas después, pero cuando yo crecía eso era lo que yo escuchaba en la iglesia bautista. Pero cuando yo me convierto y empiezo a leer la Biblia, yo no vi la predestinación de la salvación en ninguna manera. Hermano, no vi a un Dios, como siempre he dicho, no he visto a un Dios ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en el universo en cada momento y en cada lugar. ¿Okay? Así que vamos a la parte de las definiciones, que ya viene a ser la segunda parte. Eso fue la introducción. ¿Okay? Así que vamos a las definiciones. Espero que tengas tu libretita al lado y vayas tomando tus notitas
poco a poco. ¿Okay? Vamos a las definiciones. Se conoce como destino la fuerza sobrenatural que actúa sobre los seres humanos y los sucesos que estos enfrentan a lo largo de su vida. Voy a empezar definiendo destino, porque después, cuando más adelante estemos hablando de predestinación, pues vamos a partir de este concepto. Cuando vemos la predestinación en su historia, tenemos que ver este concepto. ¿Qué es el destino? El concepto del destino. Y qué es lo que plantea, cuál es el compromiso de este concepto del destino, si lo aceptamos o lo rechazamos. ¿Okay? Así que se conoce como destino la fuerza sobrenatural que actúa sobre los seres humanos y los sucesos que estos enfrentan a lo largo de su vida. El destino sería una sucesión inevitable de acontecimientos de la que ninguna persona puede escapar. La existencia del destino supone que nada ocurre por azar, sino que todo tiene una causa ya predestinada. Es decir, los acontecimientos no surgen de la nada, sino de esta fuerza desconocida. La corriente filosófica del determinismo señala que todos los pensamientos y acciones humanas se encuentran causalmente determinados por una cadena de causa y consecuencia, o causa y efecto. Para el determinismo fuerte no existe ningún suceso que sea azaroso, mientras que el determinismo débil sostiene que existe una correlación entre el presente y el futuro sometida a la influencia de sucesos aleatorios. ¿Ven? O sea que el determinismo, que va a ser la corriente filosófica que habla de que todo es una consecuencia y por lo tanto todos los acontecimientos están entrelazados, ese es el fuerte. ¿Okay? Que hasta lo que yo estoy pensando y lo que estamos haciendo ahora mismo surge por una causa en unos momentos o en unos días pasados. El determinismo débil pues da espacio para que haya cierta flexibilidad en las conexiones de los sucesos. Para muchos religiosos, esta es una definición que yo tomo secular, esto no es de la Biblia ni de ningún comentario bíblico. Para muchas religiones, el destino es un plan creado por Dios que no puede ser alterado por los seres humanos. Eso es muchas religiones, ¿ok? O sea, el Islam tiene mucho de esto. El hinduismo con la reencarnación tiene mucho de esto. Claro, vendría a ser un determinante porque tú puedes, dependiendo de la ley del karma, puedes alterar dónde vas a ir a parar en la reencarnación próxima. ¿Okay? El cristianismo, en cambio, no cree que exista una predestinación absoluta y sostiene que Dios ha dotado al hombre de libre albedrío, que es el poder para tomar sus propias decisiones. Obviamente, este es el cristianismo arminiano o no calvinista. Porque mucha gente cree que yo soy arminiano, yo no soy arminiano. O sea, yo no tengo ningún libro de Arminio ahí, yo tengo comentarios que discuten Arminio, pero yo no tengo nada de Arminio. ¿Entiendes? Porque esto nunca fue un issue en mi vida. Esto es después, años después, pues por cuestiones de dar estudios bíblicos sobre el tema, es que uno empieza a investigar qué fue lo que propuso Arminio. Pero como ya dije al principio, Arminio fue un chapucero. Yo no soy arminiano, yo soy Pedrito. ¿Okay? Entonces, las personas que creen en la existencia de un destino predeterminado suelen consultar a especialistas en el campo de las ciencias ocultas para que les digan qué es lo que les espera en el futuro. En tal caso suele realizarse la lectura de la línea de la mano, donde esta se plasma, según lo afirman quienes creen en estas cuestiones. ¿Verdad? Y eso es una de las consecuencias, no le damos más detalle, pero es una de las consecuencias de creer en el destino. En otro sentido, menos filosófico y simbólico, el destino es un punto de llegada. O sea, la palabra destino se puede referir a un punto de llegada o una meta, ¿a dónde voy? Suele utilizarse para referirse al lugar a donde se viajará en un determinado momento. En las carteleras de estaciones de autobuses, por ejemplo, puede leerse bajo el título de destino. ¿Okay? Los distintos puntos a los que viajan los autobuses. En inglés pues va a tener dos palabras, destiny y fate.
Fate viene a ser lo que llamamos en español destino. Pero en español, destino y destinación, pues pudieran referirse a lo mismo, ¿ok? Entonces, la predestinación y la voluntad de los individuos. Se conoce como predestinación una doctrina religiosa que analiza y discute la relación que existe entre el principio y el destino de las cosas y sucesos. Se diferencia de otras teorías como el determinismo e incluso el libre albedrío, en que asegura que los acontecimientos del origen de la creación y la posterior evolución están vinculados estrictamente con la decisión de Dios, lo que determinaría que lo que nos sucede también ha sido contemplado por este ser superior. Este concepto se encuentra íntimamente relacionado con la idea de la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. Se cree que Dios conoce el destino del universo desde antes de que éste existiera, y en este sentido el destino estaría sujeto a la voluntad de esta deidad. Ahora, esa es la definición que les planteé tomada, ¿verdad?, del internet. Ahora voy yo. Esto es una definición corta y simple del destino. La pregunta que nos tenemos que hacer es si existe el destino o no. Por ahí comenzamos nuestro debate y nuestro estudio. ¿Existe el destino? ¿Sí o no? Pero antes de abordar esa pregunta tenemos que considerar las consecuencias del destino. Si existe, toda discusión sobre el mismo es irrelevante, pues ya estamos destinados para discutirlo. Si existe, yo estoy predestinado a cuestionármelo, pues no se me ocurre aceptarlo como se plantea y como lo plantea el calvinismo. Es un concepto que nos entrampa en su definición, pues está más allá de una corroboración empírica. Pero si nos vamos por otro lado y consideramos otros aspectos que actúan en relación al destino, vemos que surgen posibilidades de que no exista. Una de las preguntas que me ayuda a salir de la encerrona, entre comillas, que ya describí, es analizar una de las consecuencias del destino, y es el llamado futuro. Así que, si vamos a empezar a hablar, a discutir si existe el destino o no, pues yo empiezo por ver si existe el futuro. Me cuestiono el concepto de el futuro, la existencia de el futuro, de que hay un futuro. ¿Ok? Por ahí empezamos. Uno de los problemas de que exista el futuro, que sería tema para otro estudio, es que no podemos condenar a los que predicen el futuro, pues si existe, es probable que existan medios para conocerlo. Y no podríamos descartar a los adivinos, espiritistas y otros que predicen el futuro. Porque si el futuro existe, ¿cómo sabemos que el diablo no lo sabe también? Que probablemente estaba ya creado cuando Dios hace los planes o decretó ciertas cosas, ¿verdad? Los demonios pueden saber ese futuro. Pueden haberlo oído ahí arriba en conversaciones en el cielo. Y entonces sí podrían decirnos, mira, el futuro es este y aquel y tal cual, ¿verdad? O sea, no podríamos descartar, si existe el futuro, que haya medios para averiguarlo y avisarle a la gente sobre el mismo, ¿ok? Dejando eso aparte, ¿existe el futuro? Lo primero que me cuestiono es por qué nos referimos al futuro en singular y no hablamos de los futuros. Estamos de acuerdo que el pasado es uno y por lo tanto es singular. El presente es uno y también es singular. No tenemos dudas sobre eso. Por las asociaciones que hemos hecho todos los seres humanos a través de todas las épocas, en todas las culturas, el pasado es uno. No hay dos pasados, es uno, un evento, ya ocurrió, ese fue. Y es singular, es uno. El presente está ocurriendo ahora, es uno.
No están pasando dos cosas a la vez. Estoy descartando teoría cuántica, etc. Presente es uno. Es singular. Por silogismo aristotélico, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Si el pasado es singular y el presente es singular y son todos descripciones de cosas en el tiempo, entonces el futuro tiene que ser singular. Es la forma en que estamos condicionados a concebir el futuro. Pero ¿qué si el futuro no existe? Si no existe, no sabemos o no podemos o no estamos obligados a concebirlo o describirlo en singular. ¿Me siguen? O sea, si existe es uno, pero si no existe, entonces no estamos obligados a verlo o a decir que es uno. ¿Ok? Pero entonces ahora lo dejamos ahí. ¿Ok? Vamos a suponer que no existe, pero vamos a dejarlo ahí. No tenemos prueba de eso. Nadie ha ido al futuro y ha venido. Eso lo vemos en Hollywood. Back to the Future. Va al futuro y viene al futuro. ¿Ok? Pero sacando Hollywood y la ficción, vamos a asumir que no existe. Si no existe, no estamos obligados a verlo o describirlo o hablar de él en singular. Como que hay uno. Pero vamos a definir el tiempo. Sin entrarle en las diferencias entre tiempo físico y metafísico, absoluto y subjetivo. Tiempo es el medio en el cual las cosas existen y o acontecen. Es evidente en sí mismo y lo aceptamos inevitablemente para poder definir o describir la realidad, ya sea física o no. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que hay algo que se llama tiempo. Matemáticamente existe. Einstein dijo que esa es la cuarta dimensión. ¿Verdad? La realidad en física es largo por ancho por alto, 3 dimensiones, y el tiempo. Toda la física va a ocurrir en el tiempo, todos los fenómenos físicos en el tiempo. Y las matemáticas, tú ves, la mayoría de fórmulas aparece el tiempo. ¿Okay? Dado, existe, está ahí. ¿Okay? Pero está el tiempo metafísico, por ejemplo, Stephen Hawking, el de la silla de ruedas que hablaba por computadora, el Einstein moderno, que se murió los otros días, ateo, lamentablemente. Pues hace unos años atrás, pues él, matemáticamente, él dijo, pues el tiempo llegó a cero. Y se acabó. Por lo tanto, hubo un principio en cero y no hace falta Dios como causa inicial de los sucesos. Porque, pues, matemáticamente el tiempo llegó a cero. Y entonces le cayeron arriba y le dieron en la mano y dijeron, mira, espérate. Tú eres tremendo físico, tremendo cosmólogo, tremendo hombre de ciencia, pero en metafísica estás colgado. Porque hay una realidad metafísica. Porque los físicos se niegan, los materialistas se niegan a asumir que hay algo más allá de la materia, más allá del mundo físico, más allá de los números. Eso no significa que no lo hay. Y no fueron los cristianos los que le cayeron arriba. Usted entra en internet y busca ese debate y ve montones de papeles que se escribieron y artículos regañando a Hawkins, diciéndole, en física te ves más bonito, quédate en física y en cosmología. ¿Ok? Quédate con los ojotos negros y time in a nutshell y esas cosas que tú hablas y eso, tú eres un experto en eso. Pero en metafísica y en materias espirituales eres un fracaso, cállate la boca. Ok. Entonces, es evidente en sí mismo, lo aceptamos inevitablemente para definir la realidad. El tiempo es una continuidad que la partimos en periodos y los cristianos entendemos que Dios al crear los cielos y la tierra creó el tiempo y por eso lo revela como el principio en Génesis 1.1 y lo termina en Apocalipsis 10.6. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ahí comienza el tiempo también.
Y entonces Apocalipsis 16 dice, el tiempo no será más. El tiempo va a terminar. Esa parte de este universo, del mundo físico, y que se extiende hasta el mundo espiritual, va a terminar, va a desaparecer. Va a desaparecer. La eternidad, estoy definiendo un tiempo, ahora vamos a definir la eternidad. La eternidad está fuera del tiempo y no tiene principio ni fin, y es un atributo de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, todos los atributos revelados de Dios son eternos. O sea, si Dios es amor, su amor es eterno. Si Dios tiene ira, su ira es eterna también. Claro, sabemos que la ira de Dios es contra el pecado, pero la capacidad de Dios de manifestar ira es eterna. Su misericordia es eterna, su justicia es eterna, su conocimiento es eterno, su omnipresencia es eterna, su omnipotencia es eterna, porque Dios es eterno. ¿Okay? No podemos decir que Dios es algo y ese algo empezó aquí y terminó allá. No. ¿Ve? La encarnación no ocurre eternamente porque no ocurrió en el tiempo. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la decisión. ¿Ve? Pero eso ocurre aquí en el tiempo, en un momento dado, cuando Jesús va a la cruz. Él se encarna, la encarnación ocurre en el tiempo. Jesús entra en este planeta en tal momento, se encarna en tal momento, ¿okay? Y resucita glorificado y abandona este planeta en tal momento. Eso es Dios entrando en el tiempo. ¿Okay? Pero la decisión de que el Cordero fuera inmolado, eso fue tomado desde la eternidad. Que eso fue lo que expliqué en Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8, cuando hablamos de que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Por lo tanto, todos los atributos revelados de Dios son eternos. Como veremos en la definición de soberanía, mucho más adelante, Dios puede intervenir, alterar y cancelar el tiempo dentro de su sabiduría y de acuerdo con su carácter y propósito. ¿Ve? Nosotros vemos que Dios detiene el sol en un momento dado. Y vemos que en otro momento dado Dios hizo virar para atrás la sombra del reloj de sol, en el caso de Isaías. O sea que Dios puede intervenir en el tiempo. Lo inmortal, esto es otra definición. Lo inmortal tiene origen, pero no tiene final. Puede tener origen en el tiempo, pero puede continuar más allá del tiempo, que lo veremos cuando hablemos de la definición de los seres. El tiempo es necesario para definir realidad y existencia. Ambas tienen que ver con ser. Algo es, pero si es en el tiempo, existe. Si no es en el tiempo, no existe. Pero esto solo aplica a lo creado. Dios existe fuera del tiempo y es real sin el tiempo. Porque Dios existía y era real antes de crear el tiempo. O sea, Dios no necesitó el tiempo para ser real o para existir. Porque Él es fuera del tiempo. Él crea el tiempo. ¿Okay? En la creación está la materia, que es el mundo físico, las ideas, que es el mundo inmaterial, y los seres creados que comparten características en ambas dimensiones. El materialismo propone que todo es materia y el espíritu o las ideas son consecuencias de la materia. El idealismo se va al lado opuesto y propone que todos son ideas y algunas les llamamos materia. El naturalismo propone que todo es naturaleza y descarta lo sobrenatural. Si pueden conseguir el libro de C.S. Lewis, Miracles, Milagros,
él plantea, ataca este concepto del naturismo o del naturalismo, para no confundirlo con naturismo de alimentación. El naturalismo. Y él explica cuál es el problema, cuál es el fracaso, la debilidad de ese concepto de que todo es naturaleza y por lo tanto no hay cabida para lo sobrenatural. Porque si no hay nada sobrenatural, todo es naturaleza, pues entonces no hay milagro. No hay Dios, ¿okay? No hay seres sobrenaturales. ¿Okay? Y C.S. Lewis pues desarrolla eso muy bien en su libro Miracles. ¿Okay? Así que volviendo al mundo creado, el mundo creado tiene dos cosas: realidad y existencia. Dije que la existencia depende del tiempo, mientras que la realidad no. Dios está fuera de lo creado. La materia está en el tiempo. O sea, una roca es materia, pues tiene peso y ocupa espacio. Es real y existe, pero está en el tiempo. No solo ocupa espacio, tiene tiempo. Esa piedra lleva 1000 años ahí. Por ejemplo, si desapareciera, viene Marvin con la pistola de desintegrar, desintegró la piedra. Ya no existe y no está en el tiempo. Solo queda el recuerdo de la piedra si es que algo o alguien produjo información sobre ella. Pero ya no existe. Existe la información de ella. Para propósito de este estudio vamos a definir existencia y realidad. Esto lo tomo del diccionario de la Real Academia Española. Existencia. Existencia, acto de existir, vida del hombre. Por oposición a esencia, realidad concreta de un ente cualquiera. Existente, que existe en un determinado momento. Esta es la definición del diccionario de la Real Academia Española. Realidad, existencia real y efectiva de algo. Lo que es efectivo o tiene valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Real, que tiene existencia verdadera y efectiva. Como vemos en estas dos definiciones, como que no hay diferencia entre lo real y lo que existe. ¿Verdad? Porque dice realidad, pues existencia. Existencia, acto de existir. Existe en un determinado momento. O sea que la realidad como que incluye la existencia. Bueno, okay. Como vemos en estas dos definiciones, como que no hay diferencia entre lo real y lo que existe. ¿Okay? Recuerden que estoy averiguando si el futuro existe. Ya les dije que Dios existe fuera del tiempo, pues es eterno. Y asumimos que cuando crea los cielos y la tierra, crea el tiempo. Y nos reveló que ese es el principio. Por lo tanto, de ahí en adelante, todo lo creado existe y ocurre en el tiempo. Por lo tanto, existencia ocurre en el tiempo. Depende del tiempo. Desde el punto de vista de Dios, que es real y existe fuera del tiempo, y no depende del tiempo, todas las cosas comenzaron a existir cuando aparecen en el tiempo. ¿Ok? Pero no todo lo que Dios creó apareció a la vez, sino sucesivamente. ¿Ok? Y vamos a dejarlo aquí. Se aceptan donaciones, me faltan 2 millones para comprarle el jet. Así que pueden enviar su donación a mi página, PayPal, Pedro Raya, bueno, mi cuenta de PayPal, Pedro Raya Hipólito con H, @hotmail.com, viene a ser mi página de PayPal. Pero si tú vas a mi página en .com, cuando das a la parte de enseñanza, ahí dice donar, y ahí pues puedes hacer tu donación a PayPal directo. Lo otro es, puedes enviar un giro postal a la dirección HC03, Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Y te lo voy a agradecer. Me estimula, me ayuda
Y nada, y me dejo bendecir por ustedes. Soy humilde para confesar que necesito ayuda, ¿ok? Y entonces aprendí hace mucho tiempo en mi quebrantamiento dejarme bendecir, porque yo era de los que no aceptaba que yo necesitaba ayuda de nada ni de nadie. Era bien arrogante. A lo mejor usted nunca se dio cuenta, pero sí, yo era bien arrogante, ¿ok? Entonces, pues gracias por permitirme llegar hasta sus casas desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus casas.